Bienvenidos compañeros, compañeras a este nuevo vídeo. En el anterior presentábamos la primera y segunda etapa de esta guía metodológica para la atención a la diversidad. Ahora recorreremos la tercera y cuarta etapa que se refieren a la educación inicial especializada 2 y la transición a las aulas ordinarias o a los diferentes caminos de inclusión. Comenzamos con la etapa 3. Es la continuación lógica de la etapa anterior. Muchos elementos de la educación inicial van a ser comunes, con lo cual seguiremos un camino parecido. Una vez que las niñas y los niños han concluido el nivel de educación inicial especializada 1 y han adquirido habilidades y destrezas de acuerdo a su situación individual y también de acuerdo a un trabajo colaborativo, transitan a la educación inicial especializada 2. La intencionalidad en esta etapa es continuar con el proceso de inclusión desde 3 hasta 5 años y así poder seguir potenciando sus habilidades y destrezas en todos los ámbitos del desarrollo. Esta tercera etapa contiene 8 pasos. Empezamos. En esta etapa ya trabajamos de forma grupal y antes de iniciar el año lectivo hay que organizar los grupos. Son grupos de pocos estudiantes y tendremos en cuenta diferentes elementos sobre su desarrollo y discapacidad. Por eso, el equipo multidisciplinario se reúne para valorar los progresos del estudiante según su edad, con las destrezas desarrolladas durante el periodo lectivo, tomando en cuenta los insumos que se recogen en el portafolio y la información que todo el equipo puede mencionar. Gloria, ¿cuántos niños van a transitar al inicial 2? Dígame los nombres. Ya, al inicial 2, intelectual, va a transitar la estudiante Natalia. Ella es una niña muy inteligente, es una niña que aprende todo lo que de su entorno por cosas vivenciales. Es una niña supremamente con mucho carácter. Con Natalia tú no puedes emplear palabras muy suaves, sino que con Natalia tiene que ser palabras cortas, precisas, máximo de 2 acciones a realizarse para que ella te entienda cuál es la orden, qué es lo que le estás pidiendo a Natalia. Además, para la organización de los grupos debemos tener muy presente el tipo de discapacidad, ya que algunas discapacidades no son igualmente compatibles. Lo ideal es que se agruparan por discapacidades. No siempre se puede hacer, pero es aconsejable lo siguiente: grupos de discapacidad intelectual, de discapacidad visual, de discapacidad auditiva, grupos de parálisis cerebral y grupos de autismo. Normalmente, la discapacidad física o motora que no comporta discapacidad intelectual se incluye ya en la inicial 2 ordinaria. De acuerdo a la toma de decisión respecto a la organización de los grupos, se crea otro espacio para la reunión del equipo colaborativo, especialmente para el docente del año saliente y el docente que acogerá al estudiante. Esta reunión tiene la finalidad de compartir toda la información recogida en el portafolio del estudiante. Este proceso se realiza de forma personalizada y se basa en el informe de entrega pedagógica. Bueno, como ya hemos hablado de todos los niños y especialmente Natalia, Gloria, ¿qué tienes que hacer tú con ese portafolio? Ya. Compañera, en este portafolio que usted ve aquí está el nombre del estudiante, está la fotografía de la nena para que usted la identifique cómo es ella físicamente, No. la asistencia del estudiante durante todo el año lectivo, el nombre del estudiante, el portafolio, el nombre del estudiante, 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 el nombre del
lo que es la ficha de registro acumulativo, lo que es la ficha de matrícula. Vemos el mapeo. Ajá, exactamente. Que Aquí eso es tenemos lo importante. que es el mapeo. En esto tú ves la historia de Natalia, cómo nació, cómo se ha ido desarrollando hasta que entró aquí lo que es la escuela. Gloria, léeme qué esperan los padres de Natalia. Ok. Que se vista sola, que desayune, que sea integrada a un centro educativo ordinario. Ya le gustaría estar en que Que sea más independiente. Que sea independiente. Sí, exactamente, más independiente. Más aún de lo que ya es. ya es independiente, pero quiere desarrollar más independencia. Sí, exactamente. Y sobre las fortalezas de Natalia, ¿qué me puedes decir para la transición? Aquí dice que el apoyo, tiene un buen apoyo de sus padres. Exactamente. Eso es muy importante. Tú me hablaste de independencia. Natalia, ¿cómo ha desarrollado su independencia para un Inicial 2? Controles Con- Pinterest. Ya. Con Natalia hemos desarrollado lo que es la parte socioafectiva principalmente, porque si recordamos, cuando los niños ingresan muy pequeños, ellos están apegados a lo que es la mamá. Entonces hemos desarrollado lo que es el desapego con la madre para que las nenas puedan transicionar al Inicial 2B, donde pasan los niños de 8 a 12, es decir, pasan 4 horas en el salón fuera de su entorno familiar. ¿Y su nivel de dependencia de Pinterest está controlándose? Sí, actualmente Natalia ya va al baño sola, fue un trabajo conjunto con la madre de familia. Es importante también, Rosa, que comprendas que estas reuniones del equipo colaborativo son muy frecuentes debido al acompañamiento que se te va a dar, o sea, no se te va a dejar sola con la estudiante. Siempre vamos a tener que fortalecer ciertas áreas. Claro, es importante que nosotros yo como representante del centro educativo estemos presentes para apoyarte en lo que necesites y de esta manera trabajamos en conjunto, como equipo colaborativo. Y bueno, el Departamento de Psicología está dispuesto a brindar la orientación necesaria a los padres de familia cuando lo requieran. Este paso es primordial realizarlo al inicio del año lectivo, de acuerdo a los lineamientos de educación inicial propuestos por el Ministerio de Educación del Ecuador. Para Fe y Alegría es importante partir del contexto individual de cada persona. Por ello, la evaluación diagnóstica debe ser integral, tomando como base todos los contextos en los que se desarrollan los niños y niñas, como el contexto individual, el familiar y el social. Para ello nos ayudamos de los elementos recogidos en la ficha de registro acumulativo. Realizamos de nuevo el mapeo, la valoración del Batel y, si es el caso, hacemos también la valoración funcional. Con esta información continuamos al cuarto paso, la elaboración de un nuevo plan de acción para este año. Lo hacemos de la misma manera que hicimos en la etapa anterior, estableciendo unas metas a corto, mediano y largo plazo. Lo elaboramos en una reunión del equipo colaborativo y es un paso necesario para articular la planificación del grupo con los intereses, gustos y fortalezas de todos los estudiantes. Este paso corresponde a la planificación de Educación Inicial 2 del Ministerio de Educación, acorde al Plan de Acción. Se trata de recoger las metas del plan de acción de las y los estudiantes para responder a la realidad del grupo. Una vez realizada la planificación, la vamos desarrollando conforme a la metodología que hemos elegido. En el currículum de inicial del Ministerio de Educación se dan orientaciones metodológicas, especialmente las experiencias de aprendizaje y el juego-trabajo, con ambientes o rincones. En Fe y Alegría estamos desarrollando la metodología propia llamada CORDIS, con principios similares. Ahora, Caperucita va a salir de la roca, escuche, a darse un paseo por el bosque. Y detrás de ella va a ir el lobo. Sigue eso, síguela, persíguela.
abuelita. Busquemos a la abuelita. ¿Quién es la abuelita? Juguemos en el bosque mientras el lobo está. Y mientras jugamos el lobo dirá. Y mientras jugamos el lobo dirá. ¿Quiénes eran los personajes? Caperucita, que era Natalia. Doménica, que era la abuelita. Y Fabio, que hacía de él. ¿Cómo se llamaba él? Lobo. Muy bien, vamos a dejar por acá Lobo. ¿De quién era? De Caperucita Roja. En este punto consideramos la evaluación de proceso y la final. Este paso es importante porque nos lleva a reflexionar sobre los progresos obtenidos con los estudiantes y, en caso de que no existan avances, nos permite reformular acciones nuevas. Proponemos hacer una evaluación a la mitad y final de cada quimestre. Los instrumentos pueden ser la ficha de observación, lista de cotejo, registro anecdótico, registro de evaluación formal. Y al final de cada quimestre, la evaluación nos ayuda a tomar decisiones respecto a la transición. Los instrumentos que se toman en cuenta y que deben constar en el portafolio son la libreta de calificaciones cuantitativa y el informe descriptivo. Una vez que se ha realizado el proceso de evaluación final, la docente prepara toda la información necesaria en el portafolio del estudiante para la transición al año correspondiente. En esta nueva etapa hemos construido un nuevo portafolio. Es el caso de este estudiante. El contenido de este portafolio, tenemos la siguiente documentación. Desde la lista de estudiantes, el listado de asistencias durante todo el año lectivo del estudiante, la ficha de registro acumulativo y la ficha de matrícula del estudiante, el mapeo del estudiante, que en este caso el mapeo es lo más importante que debemos tener en este portafolio, porque tenemos la historia del estudiante, los antecedentes del estudiante, donde vamos a conocer cuáles son las debilidades y las fortalezas del estudiante, para con este mapeo poder realizar más adelante un debido plan de acción. Y por último tenemos la entrega pedagógica, que es el resumen de toda la información que contiene este portafolio. La entrega pedagógica nos permite conocer el ritmo y estilo de aprendizaje que tiene nuestro estudiante. De esta manera llegamos a la cuarta etapa, transición a las aulas ordinarias o a los diferentes caminos de inclusión. Los estudiantes, al culminar la educación inicial especializada 2, tendrán diferentes opciones o caminos de transición que permitan el desarrollo más adecuado para ellos. Esta etapa tiene los siguientes pasos. La decisión de transición a la educación especializada o a la educación ordinaria la hacemos de forma cuidadosa y pormenorizada. Nos ayudamos de unos criterios de transición establecidos que nos dan bastante claridad para decidir su camino. Uno de estos criterios es la valoración académica y pedagógica, que se refiere al nivel de destrezas que ha podido lograr según lo que establece el currículum en ese año, teniendo en cuenta las adaptaciones necesarias. Otro criterio es la valoración funcional, que se refiere a la funcionalidad del estudiante en las diferentes áreas y ámbitos de su vida, como puede ser el ámbito de la comunicación, el ámbito social o convivencial
y las actividades de la vida diaria. Podemos apoyarnos también en una nueva valoración con el Batel. Por supuesto, tendremos en cuenta la valoración general de la docente, que es quien más la conoce, y también del equipo multidisciplinario para valorar cómo vería a ese estudiante incluido en un aula de educación ordinaria. Antes de la culminación del año lectivo, el equipo colaborativo se reunirá para determinar la transición del estudiante a cualesquiera de las siguientes opciones, según los criterios anteriores. La primera es la educación ordinaria. Puede ser inicial 2 ordinaria o primero de educación general básica. Normalmente son susceptibles de inclusión en educación ordinaria los estudiantes con discapacidad leve o moderada y los estudiantes con discapacidades sensoriales. Estos suelen desarrollar muchas destrezas y tener buena funcionalidad. Con el tiempo, cada vez más estudiantes se irán incluyendo en la educación ordinaria. La segunda opción es la educación especializada en una institución específica de educación especializada. Este camino suele ser el más adecuado para estudiantes con discapacidad moderada y severa y multidiscapacidad, donde se desarrolla el currículo con un enfoque ecológico funcional. Y la tercera opción sería un aula de educación especializada dentro de un centro educativo ordinario. Hoy por hoy pensamos que puede ser esta última la forma más sencilla de incluir educativamente a estudiantes con discapacidad moderada y severa o multirretos en aquellos lugares donde no hay una opción de una institución especializada. Pero además puede ser una vía intermedia entre una educación especializada separada de la ordinaria, incluso físicamente en otro centro, y una inclusión dentro de escuelas de educación ordinaria. Esta es una reflexión totalmente abierta que debemos hacer toda la comunidad intelectual y los padres y madres de familia para dar respuesta a las necesidades reales de nuestros estudiantes en la actualidad. Como en otras ocasiones, se crea un espacio para la reunión del equipo colaborativo, especialmente docente del año saliente y entrante. Esta reunión tiene la finalidad de compartir toda la información sobre el estudiante de acuerdo al portafolio. Este paso se desarrolla de manera personalizada. La compañera Rosita ha traído el portafolio de Noemí, donde está toda la documentación que hemos ido recolectando en todo el proceso. Son las fortalezas, habilidades, son las destrezas, el acompañamiento con la familia, ¿no verdad? El ritmo y el estilo de aprendizaje. Rosita, explícanos. Bueno, compañera, este es el portafolio de Noemí. Mira, te la presento. Ella es Noemí. Va a estar contigo el próximo año. Tenemos un mapeo, las fortalezas de Noemí. Pero lo más importante es la entrega pedagógica, ¿verdad? Que es la que está aquí. Noemí es una niña de 5 años que tiene un retraso psicomotor. Sus padres al principio no aceptaban la discapacidad de la niña, pero finalmente logran aceptarlo a la niña. Es una niña que necesita ese apoyo afectivo, de decirle, muy bien, mijita, lo hiciste, puedes hacerlo, sí puedes. O sea, esas son cosas que a ella la motivan mucho. A ella le gusta trabajar de esa manera. Todavía lo que sí tenemos que seguir desarrollando con ella son actividades de memoria y atención. Como vemos, es una niña con una discapacidad leve, sí. Entonces su memoria y su atención están dispersas. Entonces nosotros tenemos que seguir trabajando con actividades de atención y concentración y sí podemos salir adelante, ¿no? El proceso de sensibilización lo desarrollamos durante todo el año, siendo un eje fundamental que recorre todas las etapas de la guía metodológica. Sin embargo, se enfatiza en este momento porque el grupo donde se incluirá al estudiante debe estar informado y sensibilizado. Lo podemos hacer de múltiples maneras: una metodología de talleres, visitas a las aulas, utilización de videos, afiches, juegos, entre otros.
En este contexto, uno de los momentos importantes es la visita del estudiante incluido al grado y conocer al docente que le corresponderá. Vamos a incluir a una niña en ese centro educativo, con la oportunidad de que ustedes trabajen en sus casitas diciéndoles a los niños que va a tener una compañerita nueva en el aula y queremos que el próximo año que esta niña va a estar incluida, ya queremos que ella se sienta contenta, se sienta a gusto en este centro educativo. Esto es el inicio del periodo de adaptación, aspecto clave para desarrollar el sentido de pertenencia y a su vez ayudar a crear un clima favorable que hará progresar integralmente y de mejor manera al estudiante incluido. El día de hoy les traigo una sorpresa. ¿Les gusta la sorpresa? ¡Sí! Les cuento que el día de hoy les traigo una sorpresa grande, que es una nueva compañera que vamos a tener el día de hoy. Esta compañerita, su nombre es Noemí. Ella tiene 5 años igual que ustedes. Es alegre, le gusta pintar con las acuarelas, le gusta jugar bastante en el parque. ¿A quién les gusta pintar con la acuarela? ¿Ven? Entonces nosotros vamos a ser amigos de ella. Sí. ¿La vamos a querer mucho? Sí. Muy bien, porque la mamá me ha dicho que a ella le gusta ir al parque, ser bien amiguera, le gusta tener muchos amigos, le gusta también le gusta trabajar en grupo con los compañeros, con la plastilina. ¿A quién le gusta trabajar con la plastilina? ¡Ay, qué bien a todos! Entonces nosotros la vamos a coger aquí en nuestro salón, ¿verdad? Y le vamos a dar un fuerte aplauso, una fuerte bienvenida a nuestra nueva compañera que nos va a acompañar el día de hoy aquí. Vamos a ver en qué mesa la sentamos, ¿sí? Ya la vamos a traer y la van a conocer. Buenos días. Buenos días. Les presento a nuestra nueva compañera. Su nombre es Noemí. Vamos a darle la bienvenida a Noemí con un fuerte aplauso. ¿Qué le decimos a Noemí? Bienvenida. La familia que transita también tiene que recibir formación y sensibilización para convertirse en una fortaleza para el estudiante. En todo el camino es necesario el acompañamiento y seguimiento del equipo colaborativo y sobre todo en este momento de toma de decisiones. Conviene tener información de todo el proceso y recabar todos los datos necesarios. De esta manera, tomaremos las decisiones más oportunas para la transición y la inclusión del estudiante. Muchas gracias por su atención y les esperamos en el siguiente video, donde abordaremos la inclusión educativa en la educación ordinaria.